Hoy en Historia de las Naciones, la historia de Italia. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. Vamos a comenzar esta serie en este primer capítulo con los primeros homínidos que habitan la península italiana, la bota itálica como se le llama a veces, y también las primeras civilizaciones que la habitaron, sobre todo centrándonos en los etruscos, que son, digamos, la civilización prerromana más relevante que estuvo en la península itálica. Contextualicemos un poco la importancia de Italia como nación en el mundo. Italia es posiblemente la nación más influyente en Occidente a nivel cultural. Y esto no lo digo a la ligera. Italia tiene un legado cultural vastísimo. Y más recientemente, pues se le reconoce por su gastronomía y por su legado artístico, pero Italia, más a nivel profundo, tiene un vastísimo legado de tecnologías que pues le debemos sobre todo a su pasado romano, pero también posteriormente con sus avances en muchas otras tecnologías de navegación, de comercio, de desarrollo de cristalería, de industria. Italia es sin duda alguna la nación más influyente en Occidente a día de hoy, a pesar de que a veces no sea tan evidente. Y el discurso haya sido tomado por naciones anglo que evidentemente pues son todas merecedoras de su propia serie en Historia de las Naciones, pero queremos inaugurar nuestro recorrido por las historias del mundo con Italia, por ser una de las naciones más relevantes en el desarrollo del progreso de Occidente. Entonces empecemos primero por lo primero, ¿no? Como me gusta empezar a mí. Italia es una de las naciones o uno de los territorios más antiguamente habitados del mundo. En Italia estuvieron no solo pues los primeros humanos que salieron de África hace 200.000 años después de atravesar por el área que hoy comprende la media luna fértil, que son todos estos países árabes que son em, Irak, Irán, em, toda el área de el levante eh, del Mediterráneo oriental, que serían pues el área de lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano, el área de Anatolia, Turquía, y pues van migrando así las poblaciones humanas hasta llegar a la península itálica. En la península itálica también habitaron hombres que predecen a nuestra especie actual, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra especie que denominamos el Homo sapiens, pero tenemos parientes muy cercanos que también habitaron el área de Europa mucho antes de que llegase el ser humano que somos hoy en día. Principalmente llegaron el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis y el Homo neanderthalis. De estos seres humanos primitivos hay muchos yacimientos en Italia, los mejor conservados e incluso los más antiguos. Italia tiene actualmente el yacimiento que muestra el uso del fuego más antiguo en el mundo que hayamos descubierto, muy probablemente porque Italia ha sido una región muy privilegiada en el desarrollo más reciente de la ciencia y la investigación y también por ser un área muy cercana al África, muy probablemente pues podrían existir yacimientos de el uso del fuego en África, de no ser por condiciones climáticas, condiciones geopolíticas, pero bueno, los antecedentes más lejanos que hemos descubierto del uso del fuego están en Italia, en el norte de Italia concretamente. Y pues todo este desarrollo precivilizatorio del neolítico, del paleolítico, perdón, concretamente,
la, la, mm, la época más antigua de la humanidad y la más larga también, la que conocemos como la Edad de Piedra, es muy importante en Italia. Ya después, posteriormente, tenemos la civilización más relevante que habitó en el norte de lo que hoy es Roma, en una región llamada Etruria, de ahí el nombre de los etruscos, pero que hoy está comprendida por las regiones pues modernas de Toscana, Umbria, un poco de Emilia-Romagna, Liguria y Lacio, que es donde actualmente se encuentra la capital de Italia, Roma. En Etruria y la civilización etrusca se caracterizó por un muy adelantado em, uso de un elemento arquitectónico que va a ser determinante en el desarrollo no de su propia ingeniería, la etrusca, pero va a ser llevado realmente a sus límites con el uso que le van a dar los romanos posteriormente. El arco de medio punto es un elemento que se encuentra, curiosamente, ya desde Mesopotamia en el tercer milenio antes de Cristo, por una cultura que era la Caldea, los caldeos. Mesopotamia es atravesado por muchas culturas. La primera, la sumeria, pero después vinieron los caldeos, los hititas, los babilonios, y estos ya usaban el arco de medio punto, pero es con los etruscos, digamos que se transmite este saber arquitectónico a los romanos y los romanos son los que lo van a llevar posteriormente a un estadio superior de, del desarrollo de la arquitectura. Entonces, pues tenemos este desarrollo fundamental. Más allá de eso, los etruscos pues tienen muchas más particularidades, pero es por lo que más se les recuerda. Los etruscos son una civilización que se desarrolló a nivel marítimo muy, muy poderosamente. Ellos comerciaban con los griegos, comerciaron con los egipcios. eh, por los griegos los conocían. Los griegos son una civilización que nombró el mundo antiguo y después van a ser los romanos los que van a nombrar el resto de las cosas del mundo antiguo hasta ahorita. Pero eh, digamos que los etruscos, nombrados por los griegos como los terrenos, eh, y por ellos el nombre que queda enfrente de la costa occidental de Italia se llama el mar Terreno. Los etruscos van a estar organizados de una manera muy similar a los griegos y a muchas civilizaciones antiguas que no eran, digamos, organizaciones imperiales, como si lo fueron, por ejemplo, la antigua Persia con Ciro el Grande, que generó verdaderamente un imperio con una capital, o como lo fue Egipto cuando se unificó el Alto y el Bajo Egipto, sino como una confederación de ciudades que compartían una lengua, una cultura y una religión, y que comerciaban entre sí, ¿no? Esto, eh, esto sucedía pues con los griegos así como con los etruscos. Y así como con los griegos y los etruscos, se llevaban mal entre ellas. Las ciudades-estado etruscas tuvieron pues colaboración cuando lo necesitaron en la llamada Liga Etrusca, pero también tuvieron disonancias, guerras que la llevaron últimamente a un periodo de decadencia y confrontación. Los etruscos no fueron para nada breves. De hecho, los etruscos fueron muy, muy, muy longevos. Los etruscos surgen en el 1800 antes de Cristo, en la Edad del Bronce. Esto nos implica una situación, y es que ahorita vamos a hablar de un fenómeno que sucedió en el 1400 antes de Cristo y se le conoció como la caída o la decadencia o el colapso del bronce tardío. Este fue un fenómeno muy curioso porque también determinó la historia de Italia en sus regiones periféricas.
Ahorita lo vamos a tratar un poco más en profundidad, pero también es un periodo muy oscuro, muy neblinoso. Muy pocos registros se conservan de la edad del bronce tardío porque hubo un colapso generalizado de las civilizaciones y con el colapso generalizado de las civilizaciones hubo un colapso de los registros o de la escritura. En términos reales, los egipcios son los únicos que sobreviven a este colapso y por lo tanto los que nos dan más luces para entender qué sucedió realmente en este periodo. Entonces, pues tenemos que hay unos pueblos mencionados por los egipcios a lo largo de las eras, porque es que el colapso de la Edad de Bronce no se dio en pocos años. Fue un periodo de más o menos 100 años en los que fueron colapsando todas las civilizaciones antiguas. La civilización más afectada por este fenómeno, pues fueron los hititas. De los hititas no se conserva prácticamente nada. Los vinimos a redescubrir hasta el siglo XIX con las excavaciones que realizó los británicos cuando estaban intentando colonizar los territorios del Imperio Turco Otomano. Pero los hititas realmente no dejaron prácticamente memoria en los pueblos que habitaron posteriormente las regiones que hoy son Siria y Turquía. Y esto conservamos su registro es gracias a los estudios arqueológicos que hacemos hoy y que dejaron los egipcios y los propios hititas. Pero de los hititas en sí queda muy poco porque ellos escribían en tablillas cuneiformes y la mayoría de las tablillas nunca fueron cocinadas en barro para que fuesen preservadas. Entonces son absolutamente perecederas al tiempo. Esto hace que sea muy complicado reconstruir la escritura de los hititas, que es realmente de las pocas cosas que quedan, y los cimientos de sus ciudades, ¿no? En sus estratos arqueológicos, que es como se estudia el pasar de las eras. Esos fueron los más afectados. Curiosamente, los etruscos, que es de la civilización que estábamos hablando, son muy resilientes a la edad del bronce. Tenemos registros de ellos previos a la edad del bronce, pero realmente su esplendor se va a dar posterior a este colapso que les comento y van a ser una civilización muy próspera que se va a enorgullecer de su riqueza gracias a que están asentados en un territorio con muchos recursos naturales que podían comerciar. Gracias a su avanzado navegación, pues fueron ciudades muy, muy ricas que veían de menos a los pueblos del sur. Al sur de Etruria estaba una región central de la bota itálica que pues era la temprana civilización romana. Eh, los romanos pues en su origen eran un pueblo rural, un pueblo que se dedicaba a la ganadería, pero sobre todo a la agricultura y que eran vistos de menos pues porque vivían en chozas, eh, digamos, de materiales mucho menos duraderos que la piedra en la que estaban construidas las ciudades etruscas. Y que pues no vamos a indagar demasiado en Roma en este capítulo, la veremos más todo el proceso de su fundación y su constitución en el, en el siguiente capítulo, pero la ciudad que va a marcar el fin de los etruscos va a ser Roma. Roma, como posiblemente habrán estudiado alguna vez, es fundada en el 500 antes de Cristo, alrededor de esa época. Y inmediatamente a la fundación de Roma no caen los etruscos. Los etruscos y los romanos fueron contemporáneos durante 250 años. Y durante este periodo Roma se fue fortaleciendo y creciendo y Etruria se fue debilitando. Fue perdiendo capacidad militar, fue perdiendo poder económico y así fue como los romanos, cuando ya estaban creciendo y fortaleciéndose, conquistaron a todas las ciudades etruscas. Y ese fue el fin
de la civilización etrusca como los conocemos. Sin embargo, pues obviamente Roma no desecha en absoluto nada de lo que Etruria le puede legar como civilización. Si va, obviamente las conquistas antiguas eran un proceso supremamente brutal, más el de las ciudades amuralladas. ¿Por qué? Porque se hacían sitios que consistían en cercar una ciudad y esperar a que la ciudad tuviera un ejército lo suficientemente contundente como para salir a pelear fuera de las murallas y evitar un proceso muchísimo más doloroso o prolongar el sitio. Las ciudades amuralladas se podían defender muy fácilmente con muchas menos personas en su interior que lo que se podría defender que lo que podría realizar el ejército invasor, ¿no? Pero su desventaja es que si no tenían comunicación a través de una vía fluvial, ya sea mar, ya sea río, implicaba la hambruna absoluta del pueblo que estaba dentro de la ciudad. Esta hambruna se podía prolongar varios años. La mayoría de sitios duraba entre 2, 3 años hasta que el pueblo desesperado, pues normalmente lo que sucedía es que el pueblo se rebelaba dentro de las murallas, los invasores entraban y masacraban a todos los hombres y vendían como esclavos a todas las mujeres y a todos los niños. Esto sucedió, por supuesto, con las ciudades etruscas cuando los conquistaron los romanos. Y ese fue el fin, digamos, físico de la civilización etrusca, pero no el fin de su legado eh, económico y cultural sobre la civilización romana. Los romanos de los etruscos van a tomar, como ya dijimos, el arco de medio punto, pero eso sería quedarnos en lo superficial. Los romanos también van a tomar el alfabeto de los etruscos que eh, van a adaptar a su idioma y se va a transformar en el alfabeto con el que tú y yo escribimos hoy. Ese alfabeto lo desarrollan los romanos. Es un alfabeto adaptado del alfabeto griego y los griegos a su vez lo adaptan de un alfabeto fenicio. Los fenicios son una civilización que aparece posteriormente al colapso de la Edad del Bronce en lo que antes fueron dominios del Imperio Hitita, concretamente alrededor de una ciudad que se establece en lo que hoy es Líbano. Los libaneses tienen una fuerte identidad cultural alrededor de los fenicios, pero esa es una historia para otro capítulo. Em, en este proceso que les comentaba anteriormente de la caída de la Edad del Bronce, se genera un fenómeno muy curioso y es que los pueblos del mar hoy no sabemos a ciencia cierta quiénes son, pero les voy a compartir, digamos, las hipótesis más fuertes que hay de estos pueblos. Estos pueblos se cree que sobre todo vinieron de unas regiones que fueron el sur de Anatolia, actual Turquía, y la región minoica de Grecia, es decir, la isla que hoy llamamos Creta y donde se desarrolló pues todo el mito de el Minotauro y el laberinto y todo este conflicto que hay de ir y atacar a este rey Minos para poder pues recuperar el amor de Adriana, la princesa del reino de Creta, hija del rey Minos, que nuestro héroe Teseo tiene que ir pues a conquistar, ¿no? Enfrentándose a la terrible bestia dentro del laberinto que es el Minotauro. Bueno, de de esa Creta se cree que lo que sucedió es que decayó, perdió poder económico, eh,
hubo rebeliones y sobre todo se cree que una serie de catástrofes climáticas causaron mucha hambre y muchas enfermedades en la región de Creta y del Egeo griego y del sur de Anatolia también. Entonces, ¿qué pasó con estas civilizaciones, con estos pueblos? Estos pueblos se cree que comenzaron a invadir por barco. Si se dan cuenta, tanto los griegos como los hititas y sobre todo en la región de Anatolia eran diestros navegantes. Se cree que estos pueblos invadieron la capital del imperio hitita, invadieron también las regiones de la media luna fértil y invadieron a el imperio egipcio. Entonces, esto supuso eh, el fin de todas estas civilizaciones, por lo pronto, a excepción de la egipcia. Los egipcios lograron sobrevivir a este periodo, pero sin embargo nunca alcanzarían de nuevo el esplendor que llegaron a tener antes de la caída de la Edad del Bronce o el deterioro de la Edad del Bronce. Entonces, en este fenómeno hay una serie de pueblos, que son los pueblos del mar, que habíamos mencionado, y estos pueblos del mar, eh, en inscripciones egipcias, resaltan dos, dos pueblos que después, o pues por lo que se cree después, pudieron haber conformado dos de los civilizaciones insulares que conforman la Italia de hoy en día. Se habla en las inscripciones egipcias de unos pueblos llamados los Sherden. Los Sherden, por asociación lingüística, pero también por cómo se ilustran en los retablos tallados en piedra por Ramsés II, se cree que son habitantes de Cerdeña, porque comparten muchos aspectos con la cultura nurágica que habitó tempranamente la isla de Cerdeña. Esta cultura nurágica se caracterizó por algunos elementos distintivos, pues el elemento arquitectónico es que en la isla de Cerdeña ellos construyeron torres de planta circular muy características. Los cerdeños hoy en día se enorgullecen y reivindican la cultura nurágica como parte de su orgullo nacional, ya que en muchas partes de la Italia actual, pero sobre todo en la Italia insular, hay un fuerte sentimiento de independentismo, ¿no? También tenían otro elemento muy característico que era los cuernos en los cascos. Ustedes habrán escuchado muchas veces que eh, el mito de que los nórdicos usaban cuernos en los cascos, que finalmente resultaría ser solo eso, un mito. En este caso no, la cultura nurágica de verdad usó cuernos en sus cascos y escudos redondos, que es como se les ilustra en este retablo que les digo que describe las hazañas de el emperador Ramsés II. También estuvo presente un pueblo llamado Shekelesh o Sikel. Se le reconoce de las dos maneras la pronunciación, que provendría de la región de Sicilia o le daría nombre al pueblo de a la isla de Sicilia. ¿Por qué no es seguro si provenían o después le dieron nombre? Porque tenemos más o menos la intuición de que los pueblos del mar provenieron de Creta y del sur de Anatolia. Y lo que se cree es que estos nombres de estos pueblos consignados en las tablas de Ramsés II y de sus sucesores serían pueblos que después habrían migrado tras la expulsión de Egipto, tras la derrota en Egipto, a otras regiones de eh, el mar Mediterráneo. Entonces, pues se cree que tanto los cerdeños como los sicilianos pueden provenir de estos pueblos que intentaron conquistar
a los egipcios y lograron efectivamente tomar posesión de las regiones del antiguo imperio hitita. Sin embargo, pues estos pueblos no lograron, por lo menos a lo largo de los siguientes 300, 400 años, conformar civilizaciones tan grandes como las que lograron destruir. Esto debido pues a lo que habíamos dicho, se presentó un colapso realmente de las redes de comercio, de la capacidad para generar el suficiente alimento para sostener a grandes ciudades, estado como las que existían antes del colapso. Entonces esto generó una serie de complicaciones que tardarían 400 años en llegar a estabilizarse. En 1400 antes de Cristo al año 1000 antes de Cristo más o menos. Durante este colapso se cree sucedió un evento muy particular que también marcaría la historia de Italia. Este evento que habría sido inmortalizado de manera mítica en las Odas Homéricas, en la Ilíada y la Odisea, sería la caída de la ciudad de Troya. Troya es pues referida por los griegos de esta manera, no se sabe cómo se referían los originales pueblos que la habitaron, que se cree son el imperio hitita del que hemos estado hablando. eh, Fue, como dice el mito, conquistada por una confederación de pueblos griegos. Supuestamente esto narraría los eventos que sucedieron durante la caída de la Edad del Bronce. Esto es algo muy curioso, es solo una hipótesis, no se tiene certeza de este hecho. Sin embargo, de este hecho sabemos que surge el origen mítico de la ciudad de Roma. ¿Cómo? Los antiguos pueblos romanos, griegos y en general todo el resto de ahí en adelante, todas las monarquías europeas referirían siempre sus orígenes dinásticos a la mitología griega. Incluso después de la llegada del cristianismo, este fenómeno siguió siendo muy común. No fueron menos los romanos. Los romanos tenían por costumbre asociar sus nombres, los nombres de sus familias más nobles a orígenes míticos y encargaban a escritores para que crearan historias y mitos de cómo ellos eran descendientes de personas míticas. Es un fenómeno muy curioso que existía. Entonces, el origen de Roma, para hacer referencia a un origen mítico, refiere su ascendencia pues a Rómulo y Remo, que son los dos personajes más conocidos de este periodo, pero supuestamente Rómulo y Remo serían descendientes de un origen anterior a ellos, un origen que vendría del rey Eneas, que habría huido de Troya y que se habría asentado en la península itálica, en la región que hoy es Roma, para poder fundar posteriormente la ciudad de Roma con el mito de Rómulo y Remo, famosamente los dos hermanos que esto se habrían, eh, así como Caín y Abel, habrían cometido esto fratricidio para poder tener control sobre el territorio y así fundar una futura ciudad. Así, con el mito del inicio de la ciudad de Roma, damos fin a este primer capítulo de la historia de Italia y pues les deseo a todos tengan una feliz mañana, feliz tarde o feliz noche. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y estar atentos a las siguientes publicaciones para el siguiente capítulo de la historia de Italia.